Bien amigos, seguimos en Nada Está Dicho. Muchas gracias por su compañía. Gracias también al invitado que estará con nosotros en los próximos minutos, el señor Ricardo Valdés. Como muchos recordarán, él estuvo en el Ministerio del Interior durante un periodo largo y además tiene un conocimiento bastante solvente en todas las veces que hemos conversado con él sobre la inseguridad ciudadana. Es un tema del que hablamos siempre, pero no resolvemos nada. Usted habrá visto que en plena pandemia se dan fiestas por todos lados, pero una de ellas ha llamado la atención en el Callao porque en plena pandemia y en plena fiesta arrancó una balacera. 5 heridos de bala, 3 ya han fallecido. Y esto es lo de todos los días, sumado a los delitos con los que ya convivíamos, ahora hay sicariato. ¿Por qué esta falta de estrategia? ¿Por qué no tenemos un norte específico con el tema de inseguridad ciudadana durante varios periodos ya? ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que es como consecuencia de varios factores. Me parece que el principal es la inestabilidad política. El ruido político ha hecho que tengamos ya 3 ministros del Interior en este gobierno y en de transición 2. Entonces, esa inestabilidad realmente hace muy difícil, muy complicado que se pueda llevar una política de Estado. Además, implica coordinaciones con otros ministros y coordinaciones con gobiernos regionales y gobiernos locales, porque no es un tema policial la seguridad, es un tema que tiene que hacer con otros sectores, con el Ministerio de Justicia, con el INPE, el Ministerio Público. Es gigantesco en realidad el problema de la seguridad. Ahora, en el tema concreto del evento del Callao, yo creo que ahí el hecho fundamental es insistir en la necesidad de un equipo realmente que investigue mejor y analice mejor, con información de inteligencia y con información de las denuncias, el manejo que estamos teniendo actualmente de las armas de fuego. Sin duda hay un incremento de uso de armas de fuego, pero también hay un incremento en el número de detenidos con armas de fuego. Y ese detenido con armas de fuego debe entregarle información a la policía sobre cómo, cuándo, de qué forma se hizo esa arma de fuego. Esa es la información policial que alimenta la inteligencia. Y la verdad es que yo no entiendo por qué no se está acopiando esa información y luego haciendo operativos policiales para realmente detener esta gran expansión del uso ilegal de armas de fuego. ¿Siente que se debilitó el servicio de inteligencia en los últimos años? Bueno, voy a darle un ejemplo muy concreto. La DIVIAC, que es la principal unidad policial que tiene a su cargo los mayores golpes contra la criminalidad organizada, le han disminuido el dinero para la inteligencia, han disminuido el número de efectivos policiales y le han quitado el presupuesto, buena parte del presupuesto. Entonces, uno se pregunta, wow, ¿cuáles son los problemas del país? Y uno dice, sin duda, la educación, la salud y la seguridad. Entonces, ¿se puede priorizar la salud y la educación? Sin duda, eso hay que hacerlo. Pero no se puede disminuir el presupuesto de seguridad. Y se ha disminuido. Y se ha disminuido. Y lamentablemente nos estamos ganando a pulso esta reputación de ser un país violento e inseguro y atenta directamente sobre el número de visitantes que aspiramos a recibir. Una de las modalidades de asalto más violentas y frecuentes fueron la de los relojes de alta gama. Habían estudiado desde el aeropuerto al pasajero que bajaba con un reloj de lujo, lo seguían hasta el hotel donde llegaba, esto fue prepandemia, y los avaliaban en la recepción misma del hotel y se llevaban los relojes. Lamentablemente, cuando capturaron a uno de los integrantes de esta banda, luego fue liberado. Como usted dijo, es un tema multisectorial, tiene que ver el sistema de justicia, varios ministerios, no uno solo, y el tema es tan complejo, pero no se siente
una sola estrategia, ¿no? El tema de feminicidios, el tema de los asaltos en la calle, el tema de los delitos cibernéticos, y la lista es interminable. Pero tenemos todo para vivir del turismo y el principal enemigo se ha vuelto la delincuencia del turismo. Antes de venir a Perú lo están pensando por la cantidad de casos que se reportan. ¿Nos hemos dejado de escuchar ahora? Ok, me está explicando el señor Valdés que le hemos entendido perfectamente que se ha perdido la comunicación entre nosotros. Vamos a rectificar esto en instantes y contamos con su opinión. Pero realmente es lamentable, el problema no se ha originado en este gobierno. Me parece que una de las fortalezas durante su campaña electoral, cuando era candidato el señor Humala, era esa. Se confiaba en un militar para terminar con la inseguridad. Se cayó la comunicación. Ciudadana. ¿Se retomó la comunicación o se terminó de...? Sí, de acuerdo. Ya, nos escuchamos. Ahora sí. Perfecto. Yo decía con el público y un poco retomando la conversación que una de las fortalezas durante su campaña electoral fue que era un militar que tenía mano dura y que ofrecía acabar con la inseguridad ciudadana. ¿A quién me refiero? A Ollanta Humala, ¿no? En esa campaña electoral la gente tenía la esperanza que por el perfil del señor Humala se acabe con la inseguridad ciudadana o se tracen estrategias que se puedan seguir con otros gobiernos, como pasó con los programas de asistencia social que se crearon en ese gobierno y que hasta ahora continúan. Pero no pasa eso con la seguridad. Es así una cosa tan desarticulada, tan... sin un norte, varios nortes, ¿no? A ver, pongamos las cosas en su verdadera dimensión. Inseguridad va a existir siempre. El delito va a estar todo el tiempo. Veamos el mundo actualmente y podemos irnos desde Suecia, pasando por Estados Unidos, hacia Japón, y vamos a encontrar niveles mayores o menores de inseguridad, dependiendo del país que escojamos o de la época que escojamos. Siempre va a existir la inseguridad. Lo que aquí la gente demanda es que exista gestión pública para tener mayores niveles de seguridad frente a esa inseguridad que siempre va a estar presente. Pero los niveles de violencia... Y ese es el problema que tenemos ahora. Claro, los niveles de violencia alcanzados en el Perú, dame tu celular, no, y te mato por el celular, sácate las zapatillas, no, y te mato por un par de zapatillas, es escalofriante. Y nadie lo puede tener. Entonces, me parece muy bien cuando los presidentes entregan patrulleros, no me acuerdo la cifra exacta, pero hay una conferencia de prensa y una foto magnífica de patrulleros. Va de la mano con la capacitación de la persona que va a manejar el patrullero acorde con los tiempos que estamos viviendo, porque el carro solo, si no se le ha capacitado al personal, me parece que ahí... no estaríamos avanzando como deberíamos. Yo recuerdo mucho cuando recibimos del gobierno de Ollanta Humala la licitación de la San John. Y llegó un número importante de camionetas San John, sobredimensionadas, se pagó en exceso, cosas que realmente la policía no iba a usar, era preferible cosas menores, de menor costo. En fin, no importa, se compró y llegaron sin mantenimiento. Tampoco es problema. Cuando quisimos ponerlas en marcha, no teníamos policías capacitados para manejar las camionetas, no tenían licencia de conducir. Tuvimos que poner un proyecto y un proceso intenso para darle brevete a un número de policías, brevete policial, para que pudieran manejar las camionetas. El primer día que salieron hacia el norte, se produjeron cerca de 4 o 5 incidentes, un par graves. Entonces, a veces cuando se planifican las adquisiciones, no se toma en cuenta todo aquello que supone esa adquisición. Esto simplemente para poner un ejemplo de que el problema implica sin número de coordinaciones. Y obviamente en el caso de las adquisiciones de vehículos, a veces hay que investigar mejor para saber dónde se produce el delito y qué tipo de vehículo yo requiero para afrontar esa inseguridad.
De repente una camioneta 4x4 full equipada no es lo que requiero. Y también la delincuencia ha migrado hacia el mundo digital. Correcto. Cree que, yo sé que tenemos a muy buenos elementos, pero no sé si serán lo suficientes como para enfrentar esa cantidad de delitos que se producen minuto a minuto en el ciberespacio. Mire, la división de alta complejidad, cuando empezó la pandemia, tenía 24 integrantes. 24 integrantes. 24 es poquísimo para una ciudad de ¿cuánto? Poquísimo. 11 millones de habitantes somos, creo, ¿no? No, del Perú. Ah, del Perú, no solo de Lima. Del Perú. Pensé que eran No, 24 del para Perú. Lima capital, 24 A nivel para nacional. todo el Perú. ¡Wow! Correcto. Ok. Como consecuencia de la inseguridad, el ministro Morán en esa época se había dado la orden de fortalecer las comisarías. Bajaron a 12. Empezó la pandemia, nos quedamos con 2. Inaceptable. Inaceptable, Bueno, verdaderamente. Porque, bueno, hemos visto y en ese caso la policía ha actuado con una eficiencia y ya las cosas buenas hay que resaltarlas. Esta niña que a través del ciberespacio la reclutaron de apenas 8 años, la policía en un tiempo récord dio con el autor del delito y devolvió a la niña a su hogar. Y lo mismo con una adolescente que terminó en Chile. Pero la velocidad con la que se producen los delitos en el ciberespacio, no solo con tráfico de personas, sino también bancarios, suplantación de personas, es impresionante. Y nos hemos quedado con 2 para todo el Perú, 2 especialistas. Eso al inicio de la pandemia, año 2020. Ahora yo he escuchado al ministro Guillén que está hablando de potenciar un poco esa división, inclusive de convertirla en dirección. Perdón, ese ha sido el comandante general de la policía que lo ha mencionado en su discurso de fin de año. Y me parece bien que eso se potencie, porque hay toda una línea ahí de trabajo que hay que profundizar mucho. Pero mire, o sea, yo creo que hay que empezar a pensar de manera distinta, porque ahora tenemos una expansión de motos y de delitos en moto, por ejemplo, y hasta donde yo recuerdo el 40% del parque automotor de la policía estaba inoperativo por falta de dinero para darle mantenimiento. Y eso incluye las motos. Y uno de los elementos centrales para poder perseguir y generar un cerco adecuado contra el delito es poder oponer una fuerza proporcional y adecuada a esa persecución. Si el delito se comete en moto, es mejor perseguirlo en moto. Perseguirlo en carro es prácticamente imposible. Y sin embargo no tenemos un poco ese dimensionamiento. En la actualidad, yo no sé cuántas motos tenemos actualmente activas, porque la verdad es que veo muy pocas circulando más allá de la de tránsito. Entonces, allá hay todo un análisis que no se está llevando a cabo, porque hay que adecuar la capacidad operativa de la policía al delito que va creándose y que se va renovando todo el tiempo. Sí, muchísimo por hacer en el tema de la inseguridad ciudadana. Hemos llegado a límites insospechados de violencia, de crímenes escalofriantes por nada, estudiantes que pierden la vida porque no entregaron la mochila, ¿no? Es una cosa tristísima la que estamos viviendo, pero lo triste y lo preocupante, coincidimos con usted, es que no sentimos una estrategia, no sentimos un plan integral. Si el 96% de los ciudadanos tiene un celular, podríamos trabajar los ciudadanos con nuestro celular para notificar inmediatamente y hacer cercos cuando vemos un asalto. En fin, algo tenemos que hacer. No podemos continuar conviviendo en esta tierra de nadie. Gracias, señor Valdés, por acompañarnos estos minutos. Un gusto. Hasta pronto. Hasta la próxima. No sé si nos vamos a hacer una brevísima pausa o le doy la bienvenida al siguiente invitado. ¿Me dan una orientación, por favor? Está con nosotros el señor Roberto Pereira. Él es abogado penalista. Además está viendo la causa del colega Christopher Acosta, plata como cancha. Una pausa brevísima y volvemos con este tema.